Buena gente, les habla nuevamente el Dr. Poli. Hoy quiero que hablemos un poco sobre temperatura y cultivo. Voy a basarme en lo que aprendí junto con el Dr. Bruce Bugbee y para evitar problemas con Instagram y sus políticas de creación de contenido, los invito a ver la versión completa y sin censura en nuestro canal de YouTube. Como adelanto, les cuento que prontamente voy a estar estrenando un video junto al Dr. Bruce Bugbee, así que los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cuando hablamos de temperatura, debemos tener en cuenta que influye en tres parámetros del cultivo. En la fotosíntesis, es decir, que afecta a la cantidad final cosechada, en la síntesis de compuestos de la planta, es decir, que afecta directamente la calidad, y en el desarrollo, es decir, que afecta el crecimiento y por ende la morfología de la planta. Y la temperatura influye de manera diferente en cada uno de esos aspectos. El cultivo de precisión permite controlar y regular la temperatura a lo largo del ciclo, lo que en última instancia optimiza la cosecha y la calidad. Teniendo en cuenta esto, quisiera que exploráramos juntos este tema en búsqueda de una estrategia que nos permita los mejores resultados posibles. Pero antes de empezar, me gustaría resaltar algo que pocas veces se tiene en cuenta, que es que la gran mayoría de los cultivadores miden la temperatura utilizando termohigrómetros, que informan la temperatura ambiente del cultivo, pero como muestran estas fotos que utilizan un termómetro infrarrojo, la diferencia de temperatura entre un cultivar, entre las distintas partes de un cultivar, puede llegar a ser de hasta 3 grados más en relación con la temperatura ambiente, lo cual no es un dato menor. Y dicha diferencia puede ser aún mayor dependiendo del tipo de luz y del espectro utilizado. Como se ve en las fotos, no es lo mismo cuando se utiliza una lámpara de sodio que cuando se utiliza una lámpara LED. Por eso, de ser posible, sería ideal utilizar este tipo de termómetros que permiten evaluar ese parámetro con exactitud. Costo-beneficio son una gran adición para cualquier cultivo. Y recuerden que lo que nos interesa principalmente es la temperatura de las distintas partes de la planta en sí, hojas, inflorescencias, etc., que es donde ocurren todos los procesos fisiológicos. La temperatura es un parámetro de cultivo clave que regula el desarrollo. Diferencias de temperatura entre el día y la noche tienen un profundo efecto en la altura final de un cultivar, y esto ha sido históricamente utilizado por cultivadores en general como método para controlar la altura de casi cualquier cultivo. Valores de temperatura por fuera de los rangos normales generan estrés en la planta. Y hablando propiamente de la síntesis de fitocannabinoides, es decir, lo que en definitiva determina la calidad de un cultivar, mientras más alta la temperatura de cultivo, menor es la síntesis de fitocannabinoides. Lo interesante es que este efecto muestra una cierta selectividad dentro de los propios fitocannabinoides. Ya en 2022, Park y colaboradores reportaron disminuciones significativas en la concentración de CBGA, el primer fitocannabinoide en la cadena de síntesis de dichos compuestos, en cultivares expuestos a temperaturas altas por mínimo 7 días. Otros estudios reportan que las altas temperaturas afectarían más la concentración de THC que la de CBD en cultivares estudiados. Estos hallazgos brindan la base científica para afirmar que cultivar a temperaturas más bajas preservaría mejor ciertos fitocannabinoides. En relación a los terpenos, dado que los mismos se vuelven más volátiles conforme aumenta la temperatura, potencialmente sería conveniente cultivar a temperaturas menores para preservarlos. Pero hay que tener en cuenta que la disminución en la temperatura solamente preserva los terpenos ya sintetizados, pero no tiene efecto alguno sobre la tasa de síntesis de nuevos compuestos. No se sintetizan más a menores temperaturas, pero la volatilidad y la consecuente pérdida disminuyen, con lo cual la concentración en el producto final aumenta. Llegando al aspecto central de la presentación, en base a lo investigado por la gente de Utah State, primero es necesario explicar y tener en cuenta lo que se desprende del análisis de este gráfico. La temperatura óptima para la síntesis de fitocannabinoides no es la misma que la temperatura óptima para la fotosíntesis. Esto significa que podríamos pensar una estrategia de manejo de temperatura que optimizara ambos procesos. Ya en el 2000, Wang y Camp afirmaban que disminuir la temperatura hacia el final del ciclo mejoraba la calidad de frutas y flores. Y justamente la gente de Utah State, liderados por el Dr. Bruce Bugbee, diseñaron un estudio para probar el efecto del manejo bifásico en la temperatura sobre los cultivares. Para ello utilizaron dos variedades diferentes, Trump y Cherry, y probaron ciertas temperaturas durante las primeras 4 semanas de floración y luego otras combinaciones de temperatura durante las últimas 4 semanas de floración. Y se observaron los siguientes resultados. En cuanto a la altura, es decir, la morfología, cambios en la temperatura durante las últimas 4 semanas de flora no tuvieron impacto en la altura final de los cultivares. Los que comenzaron las primeras 4 semanas con mayor temperatura no modificaron su altura ni aún terminando las últimas 4 semanas de flora con temperaturas menores. En relación a la cantidad final cosechada,
Tanto el índice de cosecha como la cantidad de inflorescencias cosechadas aumentaron en las plantas bajo temperaturas más cálidas durante las primeras 4 semanas. La temperatura durante las últimas 4 semanas no tuvo efecto sobre el peso en las inflorescencias. Estos resultados van de la mano con lo ya publicado en 2005 por Carvalho y colaboradores que, investigando al crisantemo, observaron que el tamaño de las flores de dicha variedad aumentaba al subir la temperatura durante las primeras 3 semanas de floración. Por último, con respecto a la concentración de cannabinoides, los resultados arrojaron cierta variabilidad genética en la respuesta. Y esto no hace más que probar algo que ya hablamos en otras clases. La composición química de un cultivar se debe en un 80% a la carga genética de dicho cultivar, independientemente de las condiciones de cultivo. Uno de los cultivares, Trump, no se vio afectado por el cambio de temperatura de cultivo, mientras que en el otro cultivar, llamado Cherry, las temperaturas cálidas al final del cultivo de hecho disminuyeron la concentración de cannabinoides. Este estudio, sumado a otros similares, no hace más que apoyar la teoría de que la concentración de metabolitos secundarios de la planta, es decir, los fitocannabinoides, se ven más afectados por altas temperaturas que por bajas temperaturas, recordando que dicha respuesta ha mostrado mucha variabilidad genética. Recordemos que tener una inflorescencia de mayor peso en sí no es bueno si no se acompaña por un aumento de síntesis de metabolitos secundarios de la planta, porque de lo contrario, ese aumento de tamaño nos estaría diluyendo la concentración de fitocannabinoides en nuestra materia vegetal, concepto que ya he explicado en clases anteriores y que se llama efecto de dilución y que no es exclusivo a nuestra querida planta. Creo que hemos logrado navegar los aspectos principales sobre la influencia de la temperatura en el cultivo. En resumen, idealmente sería aconsejable cultivar a temperaturas más cálidas durante la etapa vegetativa y las primeras 4 semanas de floración, para pasar a temperaturas más frías las últimas 4 o 5 semanas del ciclo. Con esta estrategia nos aseguramos una buena tasa de fotosíntesis, una buena tasa de síntesis de metabolitos secundarios de la planta, preservando también los terpenos y con una planta morfológica cómoda para trabajar, no demasiado grande y con inflorescencias agradables a la vista, lo que en definitiva determina un producto final con las mejores características posibles.